Hola, buenos días a todos. Estamos juntos otra vez para hablar de la construcción del Estado liberal y la restauración en España. Seguimos con la primera etapa de esta evolución, construir una monarquía constitucional y modernizar España. Ya hemos evocado las influencias francesas y la Constitución de 1812. Ahora vamos a ver cómo el rey Fernando VII, al regresar a España, acepta o no esta constitución, y vamos a ver en qué medida su reinado es un momento clave de la historia de España, con una lucha entre liberalismo y absolutismo. Es el momento en el que se decide qué monarquía va a dominar. El rey Fernando VII, aquí lo tenemos, en la época de su regreso a su país. A la izquierda lo vemos pintado por Francisco de Goya, y a la derecha tenemos las armas, y en el centro observamos las armas azules con flores de lis, que son el símbolo de la familia de Borbón, que es la familia de Francisco de Goya, una familia francesa, la familia del nieto de Luis XIV de Francia. En el mapa de los regímenes políticos de Europa, España, a principios del siglo XIX, España aparece como un país con monarquía absoluta. Se observan fechas con años de constitución: 1812, ya lo sabemos, 1820, 1837, y es un poco raro porque si hay constitución, ¿cómo podemos decir que se trata de una monarquía absoluta? Pues vamos a ver cuál es la respuesta, cuál es la solución, y vamos a ver que el reinado de Fernando VII se divide en tres etapas mayores. Primero tenemos un periodo de restauración absolutista, después un periodo de 3 años, por eso se llama un trienio, el trienio liberal, y por fin una década, pues 10 años, la década ominosa, lo que significa la década terrible, la década horrible. Pero tenemos que empezar por el principio, por supuesto, y el principio es el regreso de Fernando VII en su país. Se hace por el Tratado de Valencey, en diciembre de 1813. Valencey es el lugar donde está exiliado el rey Fernando VII. Con este tratado puede regresar a su país y recuperar su trono. Es el resultado de las dificultades que tiene Napoleón en Rusia. Y así Fernando VII, el deseado, pues porque los españoles lo esperaron mucho tiempo, regresa a España. Y cuando regresa a España, un grupo de diputados presentan un manifiesto que firmaron en los mayores apuros, dice el texto, de su opresión en Madrid. Pues al parecer son diputados minoritarios en grandes dificultades. ¿Qué es este manifiesto? Este manifiesto lo llamamos el manifiesto de los persas. Y es un manifiesto que propone la restauración del antiguo régimen. Se trata de un manifiesto de los absolutistas, de las Cortes de Cádiz, que aconsejan al rey y que aconsejan el regreso al antiguo régimen, a la monarquía absoluta. Y Fernando VII restablece el absolutismo a través de un verdadero golpe de Estado. No acepta la nueva constitución que se redactó en su ausencia y, por supuesto, sin su avenio, y entonces firma un decreto del 4 de mayo de 1814 por el que se anula la obra gaditana, es decir, la obra de Cádiz, al completo. Pues todo el trabajo de las Cortes de Cádiz
se anula la Constitución como las diferentes reformas. Por eso entramos en un primer periodo de restauración absolutista. No es un momento fácil, es un momento difícil por motivos económicos. Efectivamente es un periodo de crisis de la Hacienda. La Hacienda es el ministerio que cuida de los impuestos. En efecto, el país sale destruido por la guerra de independencia y además esta guerra de independencia fue aprovechada por las colonias americanas para emanciparse, para volverse autónomas primero y después independientes. Y entonces el gobierno recibe menos dinero, menos impuestos por estas destrucciones y por esta emancipación y tiene que financiar una guerra en América para recuperar, si es posible, estos territorios. Pues entonces un momento difícil. Un momento difícil y además es un periodo de inestabilidad gubernamental, no es fácil tener un ministerio estable y este ministerio tiene que afrontar una oposición liberal, por supuesto, ya que se anuló la Constitución, las reformas liberales, pero como es una oposición liberal perseguida, se organiza en sociedades secretas y prepara pronunciamientos, como el pronunciamiento de Riego, que se produjo en enero de 1820. Un pronunciamiento que permite salir de este periodo de restauración absolutista que, por ejemplo, es un momento de restauración hasta de la Inquisición. Aquí tenemos una pintura de Francisco de Goya que presenta un juicio de la Inquisición y vemos a acusados y condenados que llevan una especie de sombreros en cono que se llaman un San Benito y es una manera de humillar a estos condenados que se consideran como herejes. Pronunciamiento de Riego, porque el autor de este pronunciamiento es el coronel Rafael del Riego, es un oficial del ejército y hace entonces un pronunciamiento. ¿Pero qué es un pronunciamiento? Un pronunciamiento es una palabra muy importante, es algo que vamos a encontrar en todo el capítulo, en capítulos siguientes y hasta en el año que viene. Un pronunciamiento es una forma de golpe de Estado. Lo que pasa es que un grupo de militares se alza, se revuelta, porque quiere pronunciarse a favor de un cambio de política de gobierno. No se trata exactamente de tomar el poder, se trata de imponer un cambio político y, una vez obtenido este cambio, se trata de regresar a sus cuarteles militares. Así que hay dos soluciones. O el grupo de militares pueden obtener el acuerdo del ejército entero o de la mayoría de los militares. En este caso gana. El gobierno cae y el grupo regresa a sus cuarteles. Otra posibilidad, el grupo de militares se queda una minoría, pierde y entonces tiene dos soluciones, la cárcel o el exilio. Y ya está. Eso es un pronunciamiento. El pronunciamiento del coronel del Riego es un éxito. Y por eso, con este pronunciamiento, pasamos a otro periodo que llamamos el trienio liberal. El trienio liberal empieza con el triunfo, pues, del pronunciamiento del Riego, y la consecuencia es que el rey Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución de Cádiz, que entonces se restablece, tiene que ordenar una amnistía de los liberales y tiene también que convocar elecciones. Y unas cortes elegidas van a restablecer las reformas liberales
de las Cortes de Cádiz. Entonces se restablece todo el nuevo sistema liberal. A pesar de este éxito mayor, los liberales se dividen. Se dividen en moderados, que están listos para acuerdos con los absolutistas, lo que quieren es reformas que se conservan mucho tiempo, no reformas para un año o dos. Y por otro lado tenemos los liberales exaltados que quieren hacer tantas reformas como posible. Otro problema importante, es que ahora la oposición es una oposición absolutista que se organiza de forma clandestina, con conspiraciones, que prepara también guerrillas. Y esta oposición absolutista va a recibir una ayuda bastante lógica cuando conocemos la situación de Europa en aquellos años. Y en teoría es vuestro caso. Lo sabéis, estamos en la Europa de la Santa Alianza, la Europa del sistema de Metternich, un sistema destinado a sofocar todo intento de revolución liberal. Es precisamente lo que pasó en España. Así que los países de la Santa Alianza se reúnen en el Congreso de Verona y deciden una intervención directa. Es lo que pasa con la expedición francesa de los 100.000 hijos de San Luis, de abril de 1823, una expedición que entra en España y restablece a Fernando VII como monarca absoluto. Así pasamos de esta imagen que representa al rey Fernando VII jurando la Constitución en 1820 a esta imagen de 1823 que muestra al rey Fernando VII que recupera su poder y vemos aquí un rey bajo protección de los franceses. En efecto, a la derecha del rey y también a la derecha de la pintura observamos algunos oficiales franceses. Los de la derecha llevan una banda roja de la Legión de Honor. Y con esta intervención de la Santa Alianza regresamos a una monarquía absoluta y entramos en lo que llamamos la década ominosa, la década horrible. Horrible, ¿por qué? Primero, porque entramos en un periodo de gran represión contra los liberales. Se destruye la obra legislativa del trienio, por supuesto, y la represión contra los liberales es feroz. Es un primer motivo para hablar de década ominosa para los liberales. Pero es una década también ominosa para España con la pérdida de las colonias americanas. En efecto, entre 1816 y 1824 se desarrolla una lucha por la independencia, una lucha dirigida por hombres como Simón Bolívar o José de San Martín. Obtienen una gran victoria en la batalla de Ayacucho en 1824 y con esta victoria España pierde sus colonias americanas, excepto Cuba y Puerto Rico, y conserva también las Filipinas, pero pierde entonces la mayoría de sus colonias. Y eso provoca una crisis económica muy seria. Frente a esta crisis económica, a esta crisis de la hacienda, la única solución es hacer reformas para el reparto de los impuestos. Todos los españoles tienen que contribuir y hasta los privilegiados. La iglesia, los nobles tienen que participar en el presupuesto del Estado, tienen que pagar impuestos, es necesario. Y por eso el gobierno tiene que imponer estas reformas que parecen liberales
a los absolutistas. Por eso tenemos una oposición absolutista al gobierno en aquella época. Y tenemos, por supuesto, también una oposición liberal. Es una situación difícil. El gobierno se encuentra entre dos oposiciones. La oposición de los más absolutistas y la oposición de los liberales. Oposición de los absolutistas por la reforma, están en contra, y también por un problema de sucesión. Un problema muy serio que ya se plantea antes de la muerte de Fernando VII y sobre todo después. Fernando VII que muere en 1833. La década ominosa tiene un símbolo, es esta pintura que se encuentra en el Museo del Prado. Es una pintura inmensa de 6 metros sobre casi 4 metros, es muy muy grande, se llama Fusilamiento de Torrijos, es algo que pasó en 1831, se evoca efectivamente la muerte de un general que se llama José María Torrijos, y que fue fusilado en una playa de Málaga con 48 compañeros, y es el símbolo de esta represión feroz que se produjo durante aquel periodo. En cuanto a la sucesión, es una sucesión difícil, es una sucesión conflictiva, porque hay dos sucesores posibles. El problema es el siguiente. La familia de Fernando VII es una familia francesa, es la familia de Borbón. Y la familia de Borbón sigue la regla francesa de la ley sálica. Esta ley sálica dice que solo los hombres pueden llegar al trono o transmitir el trono. Las mujeres no pueden. Si se aplica esta ley sálica, el hermano del rey, el príncipe Carlos, es el heredero legítimo. Pero el rey Fernando VII estaba consciente del problema y tuvo dos hijas en los últimos años de su reinado y había firmado un texto, la pragmática sanción. Es una decisión real firmada en 1830 y según este texto, una mujer ahora puede acceder al trono. Entonces, si se aplica esta pragmática sanción, la infanta Isabel, su hija mayor, es la heredera legítima y tiene que volverse reina con el nombre de Isabel II, reina propietaria, exactamente como Isabel I, llamada la católica. Un símbolo de esta oposición lo tenemos aquí, es la boina roja de los carlistas. En efecto, los partidarios de Carlos se llaman carlistas y los partidarios de Isabel se llaman isabelinos. Y van a entrar en conflicto, un conflicto que marcará el principio del reinado de Isabel II, pero eso es otra historia, ya que se acabó la misa por hoy.